Sí, como decía, o como ha dicho nuestro hermano Juan, muchos la llaman la epístola del gozo, pero realmente habla sobre la experiencia cristiana, sobre la vida cristiana, especialmente en momentos de dificultades, porque Pablo le escribe esta epístola a los hermanos en Filipo cuando estaba pasando por momentos duros, estaban en prisión en Roma, y los filipenses no creo que estuviesen pasando tampoco muy bien, porque había también una pequeña disputa entre dos hermanas allí en la iglesia de Filipo, y aparte había falsos obreros, falsos maestros que querían desviar a la iglesia. Y había oposición, además, estaba la oposición externa. Una oposición que comenzó cuando Pablo llegó a Filipo, como se nos narra en Hechos capítulo 16, y que no terminó cuando Pablo se fue, sino que persistió en el tiempo con los hermanos que estaban allí en Filipo. El versículo clave de esta epístola se encuentra en el capítulo 1, versículo 21. Y a mí me ha hecho pensar bastante durante esta semana las palabras del apóstol Pablo cuando dice: para mí el vivir es Cristo. Y me quedo con eso, con esas palabras. Y ha ido martilleando un poco, día tras día, esas palabras en el Señor. Y decir, ¿qué es para mí el vivir en Cristo? ¿Qué es en mi vida vivir en Cristo? Vivir a Cristo. Podría empezar por este versículo, pero quiero ir poquito a poco y cogiendo algunos versículos del capítulo 1 y algunos versículos del capítulo 2. Y ver también, en cierta forma, el corazón de Pablo. ¿Cómo era el corazón de Pablo? Porque si para Pablo el vivir era Cristo, yo tengo que ver a Cristo a través de Pablo. Y lo veo. Y lo vamos a ver. Fijaos que leyendo comenzando la epístola, podemos leer lo siguiente: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tanto Pablo como Timoteo se consideraban siervos. Se consideraban unos privilegiados por servir al Señor, por haber sido escogidos por el Señor, para servir al Señor. Ellos no se consideraban más que nadie, sino se consideraban siervos. Siervos de los demás, siervos de Dios, pero siervo también de los hombres. Vamos a preguntarnos, ¿nos consideramos nosotros siervos de Dios y siervos de los hermanos? Y de los que aún no son nuestros hermanos, de los que están en la calle, para darle testimonio de que somos verdaderamente siervos de Dios. ¿Servimos a los demás o preferimos que nos sirvan? Gracia y paz a vosotros de Dios. Solamente Dios puede dar la gracia y la paz que necesita el hombre. Solamente de Dios puede venir. Él es el origen de la verdadera paz y el origen de la verdadera gracia que necesita el hombre. Y ese es el deseo de Pablo para sus hermanos en Filipo. ¿Es este nuestro deseo de los unos por los otros también? Y el versículo 3 me llama la atención porque veo ahí la humanidad de Pablo. Fijaos que dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Es decir, que Pablo no siempre estaba orando por los filipenses. Y yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero algunas veces yo he pensado y hay que ver que no he orado por este hermano, hay que ver que no he orado por esta hermana. Somos humanos, hermanos. Y el apóstol Pablo también era humano. Y dice aquí: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre que me acuerdo de vosotros. Es bueno apuntar las cosas. Recuerdo un hermano que está en la presencia del Señor, muy querido por todos nosotros, que decía: más vale lápiz corto que memoria larga. ¿Cuán importante es eso? Pero vemos ahí, yo veo la humanidad de Pablo, reconociendo de que oro por ustedes cuando me acuerdo. No siempre,
cuando me acuerdo. Los versículos que van desde el 3 hasta el versículo 11 vemos el corazón de Pablo. Un corazón cuyo motor lo vemos en el versículo 8. Dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor ¿de quién? De Jesucristo. El amor que movía a Pablo no era su propio amor, su propio deseo que salía de él, de su propio interior. Era el amor que Dios ponía en Pablo para amar a los demás. Su fuente de amar a los demás es Dios, no era Él. Nuestra fuente de amar a los demás debe de venir siempre del Señor. Siempre debe de venir. Dice, siempre en todas mis oraciones, versículo 4, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y fijaos lo que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué tipo de obra comenzó en nosotros? ¿Qué calificativo le pone? ¿Qué adjetivo le pone Pablo a esa obra? La buena obra. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Porque Dios siempre va a desear lo mejor para nosotros. Al contrario que el enemigo, que va a querer siempre lo peor en nuestras vidas. Y él dice que comenzó la buena obra. ¿Y cuándo la comenzó? Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, como nuestro único Salvador y nuestro único Señor en nuestras vidas. Desde ese preciso momento, el Señor, por medio de su Santo Espíritu, ha estado obrando, obra y seguirá obrando hasta que estemos en su presencia, hasta el día de Jesucristo. El Señor no se cansa, hermanos, de nosotros. Nosotros no podemos cansar del Señor. Pero el Señor es incesante. El Señor no para. El Señor nos ama de tal manera que aunque nos perdamos, aunque nos desviamos, va por nosotros, para volvernos al camino. Porque Él quiere terminar la buena obra que comenzó en nosotros. El deseo de Pablo, versículos 9 al 11. Y esto pido en oración. ¿Qué es lo que pide Pablo por los filipenses? Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en conocimiento. Yo amaré más al Señor cuanto más le conozca, cuanto más intimidad tenga con Él. Depende de mi intimidad, así amaré más al Señor. No es lo mismo estar todos los días en intimidad con Él que estar una vez a la semana, una vez cada 10 días, cada 15 días, cada vez que se me apetezca, realmente. Cuanto más conozcamos al Señor, hermano, más lo amaremos. Y como consecuencia de ello, más amaremos a nuestros hermanos. Más nos preocuparemos por ello. Pero ¿para qué pide esto Pablo? Para que aprobéis lo mejor, para que degustéis, para que experimentéis lo mejor. ¿Lo mejor de quién? Lo mejor de Dios. Para eso está pidiendo. Fruto de ello, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles, intachables, incorregibles, para el día de Cristo. Llenos de fruta de justicia que son por medio de Jesucristo. Pero yo me pregunto, pero vamos a ver, ¿los frutos no son obra del Espíritu Santo? ¿Cómo es que está diciendo aquí ahora Jesucristo? Porque ambos son la misma persona. Ambos en esencia son lo mismo. En esencia son iguales. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la obra en nuestras vidas es por obra del Espíritu Santo, pero por obra del Dios, por obra de Jesucristo. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para gloria y alabanza de Dios. Ese es el fin.
para la gloria y la alabanza de Dios, para aquel que solo se merece nuestra alabanza y nuestra adoración. Los versículos que van del 12 al 18, Pablo dice, viendo los hermanos que a pesar de mis prisiones, hay quien se ha animado a predicar el Evangelio. Pero claro, hay dos tipos. Hay el que se ha animado a predicar por amor al Señor y hay quien está predicando porque le den las palmaditas, porque le reconozcan, por contienda, por vanagloria, por soberbia, por orgullo. Y eso sale del hombre, no sale de Dios. Pero por amor sale de Dios. ¿Y qué dice Pablo? Dice, me da igual. El caso es que están predicando de Cristo, que es lo importante. Están hablando del Señor y están predicándole al Señor. Es lo importante. Que al final el nombre de Cristo sea proclamado y al final el nombre de Cristo sea exaltado y se predique el Evangelio. Saltamos al versículo 21 y aquí sí me quiero entretener un poquito. Dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La razón de la vida de Pablo era Cristo y solo Cristo. Desde aquel momento en que se le apareció en el camino de Damasco y se reveló a Pablo, el vivir para Pablo fue Cristo y solo Cristo. Ahora viene la pregunta. ¿Ocurre esto con nosotros, hermanos? ¿Mi razón de vivir es Cristo? Como dice el escritor a Hebreo, ¿tengo puestos los ojos en el Señor constantemente? ¿O dónde tengo puestos yo mis ojos? Para Pablo, el vivir era Cristo. Y reflexionando un poco ayer sobre estas palabras, escribí lo siguiente. Permitidme que lo lea. En breves palabras, ¿qué es para mí el vivir a Cristo? En breves palabras, usando las palabras del apóstol Juan, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Vivir a Cristo es andar como él anduvo. Vivir como él vivió. Seguir sus pasos. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, después de haber tenido una conversación con la mujer samaritana y haberse marchado ella al pueblo para revelar a los samaritanos que el Mesías había estado hablando con ella, le dice, yo tengo una comida que vosotros no conocéis. Y eso a los apóstoles les descuadró un poco. Y dice a continuación, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Nosotros tenemos un cometido, hermano. Cada uno tenemos un cometido dentro de la congregación, dentro del reino. Nuestra responsabilidad es saber a qué cometido nos ha llamado el Señor. Y ningún cometido es más digno que otro. Todos son igualmente dignos para el Señor. Es dejar que Él viva no solo en mí, sino a través de mí. En palabras de Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Si queremos que Cristo viva, si queremos que Cristo se expresa a través de nuestras vidas, se refleja a través de nuestras vidas, debemos de menguar para que Él crezca. En palabras del Señor Jesucristo, Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice a continuación, hermanos? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Menguar, hermanos, es negarte a ti mismo y dejar que el Espíritu Santo tome el control de tu vida y obre en tu vida y obre a través de tu vida. Vivir a Cristo es dejar que Él reine
tome el control, se siente en el trono de tu corazón y dirige nuestra vida. Pero esta obra solo es posible en el poder y en la dependencia del Espíritu Santo de Dios, como acabo de decir. Y como he dicho antes, cuya obra comenzó en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 13, lo siguiente: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él hace su obra en nuestra vida. Y nosotros, ¿qué nos toca? Rendirnos, negarnos a nosotros mismos y dejar que sea Él el que obra en nuestra vida. Y esto es lo difícil para nosotros, porque ahí aparece nuestro yo, para querer hacer lo que nos apetece, lo que le apetece a la carne, ¿verdad? Y esa lucha que hay entre el espíritu y la carne. El apóstol Pablo sigue dando consejos, o mejor dicho, empieza a dar unos consejos a los filipenses, pero antes dice, a continuación, en el versículo 22, mas si el vivir de la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. No sé si mejor es irme con el Señor o quedarme aquí. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Claro, deja de sufrir, deja de tener tribulaciones, deja de padecer en este mundo y disfruta del Señor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. No por causa suya, por causa de vosotros. Y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Y pensaba en estas palabras de Pablo. ¿Qué quiere decir esto para vuestro provecho y gozo en la fe? ¿En qué me afecta esto a mí, en mi vida? Y me preguntaba más, ¿para qué nos ha sido dado a cada uno los dones, hermanos? ¿Para mi provecho o para el provecho de los demás? ¿Para qué? ¿Para que sea yo el que me beneficie, me goce solamente? ¿O para beneficiar a los que me rodean? Dice 1 Corintios 12, 4 al 7 lo siguiente. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. Y los dones nos han sido dados, hermanos, para que todos crezcamos, para la gloria del Señor. Para que cada uno nos parezcamos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Y esa obra es la obra del Espíritu Santo. Dice en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, por tanto nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo a la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. Tu don, hermano, me da provecho a mí y hace que yo crezca. Mi don, hermano, es de provecho para ti y debe de ser de provecho para ti para que tú crezcas. Y cada día te asemejes más al Señor. Y el apóstol Pablo sigue diciendo, y dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea o que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Fijaos en estas palabras porque esto va a dar pie a lo que a continuación va a seguir hablando. Que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El apóstol Pablo, sabiendo que estaban pasando por dificultades, por persecuciones, por aflicciones, les anima
a que haya unidad entre ellos. Porque así es como somos fuertes, hermanos. Porque así es como es la iglesia local fuerte, siendo unánimes todos los miembros, con un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo ser, una misma dirección. Y dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros, fijaros el privilegio que se nos ha dado, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Es decir, en el mundo tendréis aflicción, como dijo el Señor Jesucristo. Mi camino es estrecho y angosto, que lleva a la salvación. Por tanto, en el mundo tendremos aflicción. Y esto va de la mano de creer en el Señor y de vivir, dejar que Cristo viva en nosotros. No teniendo el mismo conflicto que habéis visto, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Él es ejemplo de ello, de la oposición, de la aflicción, y ahora oís que hay en mí. Y esto da pie al capítulo 2, porque recordemos que esto es una carta que no está dividida en capítulos. Los capítulos los hemos dividido nosotros, los hombres, pero esto es una carta continua. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Y fijaos lo que le dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Estar juntos, buscar la unidad, buscar lo que os une, no lo que os separa, para que seáis fuertes. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Aquí hay tres peligros para la desunión. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Hay tres características: envidia, soberbia y egoísmo. Tres características que deben de estar fuera de una congregación. Tres características que deben de estar fuera de cada uno de nosotros. Hermanos, dice en 1 Corintios capítulo 13, los versículos 4 al 8, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Por tanto, hermanos, debemos de dejar que Cristo obre en nuestras vidas, que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, para que el fruto del Espíritu Santo se refleje y se manifieste en nuestras vidas. ¿Y cuál es el primer fruto del Espíritu Santo? Amor. El amor. El amor cubre toda la parte. Y para terminar, aunque tendría algo más, el apóstol Pablo pone el mayor ejemplo posible. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nuestro mayor ejemplo, hermano, nuestro maestro. Nuestro maestro. Porque la carta a Filipenses siempre vuelve a Cristo. Y siempre va a Cristo, al final. ¿Y cuál fue el sentir de Cristo? Que el cual siendo en forma de Dios, el cual siendo igual a Dios, el cual siendo en esencia Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como cosa que agarrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
en palabras del Señor Jesucristo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su muerte, dar su vida en rescate por muchos. El servicio, hermano. Estamos aquí para servir. Somos siervos de Dios, pero al mismo tiempo somos siervos de los hombres. Somos esclavos de Dios y siervos de los hombres. Para eso estamos. Porque para eso vino el Señor, para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuáles son las consecuencias de aquella humillación? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Solamente termino con las palabras del propio apóstol Pablo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros, Dios, hermanos, no nosotros, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones, con amor, hermano, de buena gana y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos de la palabra de Dios, asidos de su palabra. Y termino con una lectura que me viene a la mente cuando hablamos de la vida cristiana y del correr. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y fijaos cómo es puesto, por ejemplo, el Señor, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pues hermano, que el Señor siga obrando en nuestras vidas, pero hermanos, que también que nos neguemos cada día, que nos neguemos a nosotros mismos, y que dejemos que sea el Señor el que obre en nuestras vidas, para que el Señor pueda reflejarse a través de nuestras vidas, en nuestras vidas y a través de nuestras vidas para su gloria y honra. Amén. Así sea.